Buenas tardes, entonces, a todas y a todos. Buenas tardes, Mario Gabriel. De esta manera, ¿sí? ¿Sí, Mario? Está muteado. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes a todos los estudiantes presentes. Bueno, y vamos a escuchar a los distintos grupos que tienen que presentar su adelanto. Sí, como está previsto en la clase de hoy, eh, habíamos programado compartir presentaciones de los diferentes grupos sobre temas que hemos enviado. Y empezaríamos entonces con la presentación del grupo 1. ¿Está presente? Presente. A medias, pero presente, sí. Como decía, integrado por Pires Rodrigo Ezequiel, Finer Jonathan y Bukowski Matías. Y me decían que está presente un representante, quien es el que va a hacer la presentación. ¿Quién es? Bukowski Matías. Bien, Matías. Entonces, inmediatamente veo que ya están compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Como les decía, esta sesión estábamos grabando, así que van a disponer luego en el aula virtual por si quieren ver de nuevo o para que los que hoy no pueden estar puedan también. Ahí se está incorporando Cintia, la voy a admitir, ahí está admitida. Y esperamos un poquito a Cintia entonces que ingrese y ya estaríamos inmediatamente compartiendo esta presentación del grupo 1. Y a continuación luego la presentación del grupo 2. Por favor estemos todos y todas muy atentos, así podemos luego hacer unos comentarios, algunos aportes, y de esa manera continuar con esto que denominamos la construcción grupal del conocimiento. A ver si Cintia se incorporó. Dijeron unas compañeras que están en espera a que la acepte. A ver. Quiñones Cintia está presente, sí. No escuché bien esa última parte. ¿Qué decía? Nelida Bischoff dijo que estaba esperando también a que la acepte. Ah, a ver. Pensotti, ahora Pensotti también. A ver. No la veo. No la veo a Bischoff. Vamos a esperar un poquito entonces. Por ahí está Y ingresando. van a tratar de nuevo, dijeron. Sí, ahí me dice, hola, me pueden aceptar, pero no la veo acá para habilitarla. A veces hay demora también por el sistema. Entonces ahora continuamos grabando y vamos inmediatamente a la presentación de Matías como representante del grupo 1. Adelante, Matías. Bueno, como dijo el profe, realmente no soy no estoy muy especializado en el tema y bueno, estaría bueno que cada uno de mis compañeros den su aporte acerca de bueno, las técnicas de valoración que van a utilizar para sus trabajos. Quizá sirva para
para conversar un poquito más acerca del tema. Bueno, Sí, esa es a la mi idea, grupo nos tocó... compartir conocimiento, así aprendemos entre todos y todas. Así que adelante, Matías. Bien, yo elaboré un power que, bueno, es bastante cortito. Sería un extracto del artículo de Daniel Tomasini, que habla sobre las técnicas de valoración. Y bueno, ahí estamos dentro del marco del curso de valoración y diseño de esquema de compensación por servicios de ecosistema. Bueno, existe Sí, una... Dentro de este artículo, dentro de perdón, este artículo se puede... perdón, Matías, no sé si solo me pasó a mí, pero quedé colgado ahí, les vi a todos colgados y colgados. Decime, No, sí. ¿se ve bien? Pues, Ahora sí. No, no, por ahí sí me perdí algo de lo que dijiste anteriormente. para el resto de los chicos se entendió. Repito, ¿qué onda? Sí, Matías, se escuchó bien, se vio tu Ah, presentación y se Perfecto, ¿puedo escuchaba. volver a la diapositiva anterior? sí, bueno, es esta. La, Uy, perdón. la anterior, la carátula. Eh, técnica de valoración Ahí está. y los Muy bien, integrantes del grupo. Y bueno, perfecto. perfecto. Vamos Adelante. a la siguiente diapositiva. Buenas tardes. Los Buenas tardes, tipos de... Julio, perdón. Buenas tardes, Julio, profesor Julio Bernio. bueno, existe una gran diversidad de sistemas de valoración por servicios ambientales, como así Sí, también Tony, servicios... estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, perdón, disculpe. Disculpe la interrupción, No, estamos disculpa con vos, se Eh, me metió el ficha nomás. la presentación del Disculpa, primer disculpa. tema grupal, que es sobre técnicas de valoración, Julio. Ahora sí, Matías, adelante. ah, dale. No había entendido qué estaba pasando por eso. Dale. Bueno, como dije, hay una gran diversidad de sistemas de valoración por servicios ecosistémicos, como servicios ecosistémicos hay. Eh, Elegir entre uno u otro dependerá de, bueno, estas tres limitantes que son los datos, el tiempo y los recursos disponibles para la toma de decisiones. Dentro del artículo, por ahí lo que más se destacaba era este flujo de decisiones, este diagrama de flujo, ¿no? En el cual era básicamente una guía que parte desde un impacto general, un impacto ambiental generado por una decisión, y te va dando ítems para terminar eligiendo lo que vendría a ser tu sistema de valoración, que serían los que están pintados en amarillo. Sí, ¿podés explicar así más detalladamente de qué se Más, trata de este fluxograma? sí, básicamente, a ver, nosotros hacemos todo este proceso para tener primeramente información y con esa información tomar decisiones acerca de cómo vamos a proceder, puede ser tanto en una reserva natural que va a estar disponible solo para estudios científicos, como una explotación que va a generar rédito económico. Entonces, el marco es bastante flexible y grande. Por eso el diagrama arranca por ahí hablando de ese impacto ambiental. ¿Va a generar un cambio mensural en la producción? Sí, no. En este caso, bueno, si hay un cambio mensural en la producción, se podría utilizar un enfoque de uso de cambio de productividad, que quiere decir con qué intensidad el servicio ecosistémico nos está dando beneficios y cómo eso repercute en la productividad de nuestro sistema. Esto es más, lo entiendo yo como un servicio ecosistémico que está interviniendo en un lugar que es más productivo en el sentido económico, ¿no? Como por ejemplo el rol que tienen la cobertura en la prevención de la erosión. Ahora,
el punto siguiente sería el enfoque de uso de mercados sustitutos, aplicación de precios sombra para cambio de producción. Es un cambio un poquito más puntual donde el mercado productivo está borroso de cierta forma. Podría ser un ejemplo el de los productos que están subsidiados. Entonces la demanda y la oferta no se condicionan de igual manera, como en una situación de libre mercado. Cuando el impacto ambiental no genera un cambio mensurable en la producción, vamos a la flechita de no, puede producir un cambio en la calidad ambiental. Y ahí se abren unas cuantas ramos, que podría ser de hábitat, de calidad de aire y de agua, efectos en la salud, recreación, y el último, activos estéticos, biodiversidad, culturales e históricos. Más que nada, en este caso, podemos, hay una gran diversidad. Podemos entrar, por ejemplo, en la calidad del aire y el agua, efectos de la salud. Enfermedad, pérdida de ingresos, costos médicos, prevención, capital humano. En este caso, la valoración del servicio ecosistémico, por ejemplo, en el caso de enfermedad. Le voy a dar un ejemplo de lo que va a ser mi trabajo integrador, para que tengan más o menos una idea de cómo se podría aplicar en este caso. Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre escarabajos estercoleros y estamos analizando cuál servicio ecosistémico vamos a analizar primeramente, si el de hábitat o el de regulación. Y dentro del abanico de posibilidades tenemos uno es que interviene en la carga parasitaria que se encuentra en el potero. A ver, en la cantidad de parásitos que se puede llegar a encontrar por área determinada. No sé si me explico. La intensidad del servicio ecosistémico está mediada por la presencia de escarabajos. Cuán más rápido descompongan el bosteo, menos disponibilidad va a haber para que la mosca intervenga y ponga huevos, va a haber menos carga parasitaria, y a su vez el ganadero va a tener que invertir menos en costos médicos para producir cierta cantidad de kilos de carne. Entonces, en este caso podríamos valorizar el servicio ecosistémico de enterramiento del bosteo animal por las reducciones en los costos médicos de ivermectrina, de monitoreo y de fumigaciones que tenemos dentro de nuestra parcela para producir esta cantidad de kilos de carne. Después, bueno, en cierta forma hay ciertos bienes que tienen, siguiendo un poquito más adelante, puedo ir yendo hacia adelante y hacia atrás. Tenemos una valoración de cambio en la producción y en los costos directos, que es más o menos lo que estuve hablando. ¿Cuándo se aplican? Se aplican cuando los efectos ambientales y la inadecuada utilización de los recursos repercuten en la producción de bienes. ¿Cuáles son aquellos casos? Bueno, como dije, aproximación de cambio de productividad, que fue el primero, costo de enfermedad, como el segundo, que expliqué. Y bueno, algunos más, costos de reemplazo de restauración, relocalización y costos de oportunidad. Después tenemos la valoración de servicios ambientales, que como ya por ahí lo estuvimos viendo, los servicios ecosistémicos, nosotros los vemos reflejados en los beneficios. No podemos, en cierta forma, valoramos los beneficios, pero no el servicio como tal. Nosotros estamos tratando de valorizar la menor carga de parásitos que tenemos en los animales, pero no estamos evaluando el enterramiento de bostos, si se podría hacer una correlación al ejemplo anterior. Entonces, nosotros tratamos de
buscar otros métodos de valoración. En estos casos, podemos citar estos 4 ejemplos. Son los ejemplos que estaban en el diagrama de flujos anterior. El método de costo de viaje, métodos hedónicos, valoración contingente y transferencia de beneficios. Hagamos un ejemplo como sería el de la catarata de Iguazú. Nadie sabe realmente el precio que tiene el predio, pero se podría hacer una valoración del servicio ecosistémico, de esteticidad que tiene ese lugar, mediante la inversión que tienen todos los turistas en lo que se podría decir costo de viaje, pero aún así está sumado también los costos de compra que realizan dentro, las consumiciones, para tener una idea de cuánto precio tiene ese servicio ecosistémico que sería el de la catarata del Iguazú. Ahora, supongamos que tenemos otro salto que quizá todavía no está abierto al público y tenemos que valorar el servicio ecosistémico que nos brinda ese salto. Nosotros, por transferencia de beneficios, teniendo en cuenta la valoración, el precio que pusimos al servicio ecosistémico que nos brinda el salto de las cataratas, podemos, mediante la transferencia de beneficios, estimar el precio que tiene nuestro salto modificando algunas variables, ya que, bueno, ningún salto es como tal idéntico, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, los modelos hedónicos, que en este caso, bueno, es un modelo que se aplica más para el caso de las inmobiliarias, en donde se decía que tenía una valoración diferencial o un beneficio extra, ciertas propiedades, propiedades, hablo en superficie de tierra, ¿no? Ciertas propiedades que contaban con ciertos niveles de, por ejemplo, contaminación, menores niveles de contaminación, por ejemplo, polución del aire. No sería el mismo el precio de una hectárea de tierra que está al lado de una industria como papel misionero que una hectárea de tierra que está al lado de un parque nacional, en lo que se refiere a contaminación del aire. Más o menos es lo que tenía para mencionar de lo que era la valoración de los servicios ambientales. Después podemos hacer un poquito más seguir un poquito más allá en el artículo de Tomasini, y hablar de la incorporación de los beneficios y los costos ambientales. Que en este caso, bueno, como premisa general, para este tema nosotros tenemos que tocar 2 conceptos, que sería la evaluación del impacto ambiental, que básicamente se centra en identificar y evaluar todos aquellos impactos que tenemos, y hacer a través del impacto un análisis económico de los beneficios y los costos, siendo estos dos muy, como se diría, relacionados. O sea, los beneficios serían los impactos positivos que tenemos en el ambiente y los costos los impactos negativos. Yo lo asumí bastante como parecido en cierta forma como el análisis económico que nosotros hacemos en otra materia, que es la de la economía agraria, donde aplicamos conceptos de economía clásica para poner en la balanza, no solo, o sea, poniendo en la balanza no solo conceptos económicos puros, sino también teniendo en cuenta la valoración del ambiente y haciendo sacando como resultado tasa interna de retorno y, bueno, la relación costo-beneficio. Solo eso. Muy bien, Matías. ¿Has finalizado tu presentación? Sí. Muy bien. Muy bien, Matías, entonces presentó este tema
¿Alguna consulta, algo que no se entendió? Por la duda. Representación del grupo 1. Sí. ¿Alguna consulta, comentario de las estudiantes, especialmente con relación a la presentación de Matías Bukowski? Bueno, mientras los estudiantes están reflexionando sobre el tema, por ahí a lo mejor me gustaría hacer... Sí, Walter, tenés muteado. No, nada, que a medida que el compañero iba explicando, fui anotando algunas cosas que me parecieron interesantes nomás. Perfecto. ¿Puedes señalar, por Eh, ejemplo, alguna? Y que el trabajo que él tenía que exponer, que él expuso ahora, explica una manera de cómo podemos darle un valor a esos servicios ecosistémicos que justamente él decía que no, que cuesta mucho darle un valor de por sí. Entonces, una de las maneras sería darle un precio y el, que si no existe un mercado como tal, o sea, algo que se pueda transar, o que no, o cuando no hay un valor de referencia, bueno, ahí se proponen diferentes tipos de métodos para poder darle ese valor. Sí, está bien. Esa es la idea, ¿no, Walter? Sí, sí, eso fui anotando a medida que él le explicaba. ¿Algún otro comentario, Walter? ¿Muteaste? No, no, eso fue lo que fui anotando mientras él Ah, explicaba, pero perfecto. estuvo muy bien la explicación, a pesar de que hizo solo. Sí. Bueno, Ah, nada, igual, mi compañero mayor. Mi compañero mayor. Eh, Pira sí, estuvo presente. Nada más, Johnny, más que bueno, decidió dejar nomás la cursada. muy bien. ¿Algún otro estudiante quiere hacer un comentario, así como Walter nos comentó un aspecto sobre la presentación del grupo 1? O sea, la idea es que, como les decía en la clase presencial última, que a partir de ahora ustedes van a ser los protagonistas principales. Nosotros ya hablamos bastante, ¿no? Entonces ahora, si bien ya le estuvimos escuchando en otros momentos, pero nos gustaría que ustedes hagan estas presentaciones y, bueno, y comenten la presentación de los compañeros. Así vamos aportando toda esta construcción grupal del conocimiento. Tony, Sí, ahí deberías admitirle a Soledad Aquino, que a está ver, pidiendo que se la admita. a ver, la emitimos. Gracias, Julio. Ahí ya está. Buenas tardes. Ahí está conectando audio. Buenas tardes, Natalia. Hola, Natalia. No, ella se desconectó nomás hoy. Hola, hola, Se profe. desconectó Sí, me igual que desconecté por Ujú, eso. bien, Sí, gracias. ujú. gracias, Perfecto. gracias. Y bueno, mientras los demás y las demás estudiantes siguen reflexionando sobre este tema que presentó Matías, quería entonces hacer algunos comentarios. Sí, justamente el tema de los métodos de valoración tenemos que tener muy en claro y, como decía Matías, de saber entonces qué método aplicar según el caso, ¿no? Y entonces
hay métodos que se adaptan perfectamente. Por ejemplo, el método de valoración hedónica es para justamente valorar los servicios ambientales de un lugar, de un ecosistema, donde los servicios ambientales abundan comparado con otros donde no abunda tanto, que esté contaminado, por ejemplo, como decía Matías, ¿no? No es lo mismo un predio en un lugar con un ecosistema conservado que con otro donde ya el ecosistema se degradó mucho, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, restaurar ese ecosistema va a tener un costo y por lo tanto eso repercute sobre el precio del predio, de una casa o de un lote, un terreno, una chacra, ¿no? Ahí tengo un ejemplo, me viene a la memoria un ejemplo ahí de un productor que vivía, ahora falleció y queda, pero igual que a su familia, a la entrada del basural municipal del Dorado, ¿no? Entonces le visitábamos y este señor se quejaba siempre de esos problemas y que sucesivos momentos hizo reclamos y demás. Entonces, indudablemente influye en su bienestar. O sea que indudablemente también si él tuviera que volver a comprar ese predio para vivir ahí, ya estaría dispuesto a pagar menos que menos de lo que pagó, digamos, porque él, bueno, en realidad él se instaló ahí y el basural se instaló después, pero evidentemente le perjudicó en su bienestar y eso se podría valorar por el método de valoración hedónica, ¿no? Por ejemplo. Y así hay otros métodos, como mencionó Matías, el de método de costo de viaje, que se presta para lugares de atracción turística, paisaje, belleza escénica, como las cataratas u otro que a lo mejor no tienen salto de agua, pero son también muy como los parques nacionales o provinciales o las áreas naturales protegidas, ¿no? Ahora, Matías, no te referiste mucho al método de valoración contingente. Sí, bueno, en ese caso para mí no lo quise desarrollar demasiado porque hasta la bibliografía lo tomaba como algo, un modelo que es bastante controvertido, porque a ver, para que al que todavía no, por ahí no está muy al tanto, es el modelo a través de entrevistas. Yo lo entiendo como que condiciona al entrevistado eh, una carga ideológica previa que vos estás tratando de, de imprimir cuando haces la entrevista. Ese es el problema. Quizá a veces uno, a ver, preguntarle a seca qué valor tiene eh, cierto tipo de servicio ecosistémico y si nosotros como personas que estamos en el tema, quizá no sabemos responder a ese interrogante, quizá una persona que no está en el tema y, y quizá menos todavía te sepa decir. Y si todavía le tirás una opción de 3 montos, aún así lo estás condicionando a que elija algo que quizá no sabe. Entonces, quizá, a ver, dependiendo de cómo lo armes, cómo armes la entrevista, ¿no? Puede que te dé un modelo de valoración bastante acertado, o puede que sea un desastre total. Por eso, yo no lo recomendaría, pero está ahí. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algún comentario sobre la presentación del grupo 1? A ver, Mario, a ver, los profesores, ¿quieren comentar algo?
Yo particularmente quería señalar, inclusive referido a lo que planteaba Walter, que sin duda, por ejemplo, el tema de referenciar los precios, ¿no?, que estamos dispuestos a pagar por un determinado servicio, por ejemplo, también fíjate vos lo que, si nosotros hacemos un paralelo con lo que es el arbolado urbano, es decir, podríamos decir cuánto cuesta estacionar debajo de un árbol, o sea, de hecho en la sombra, digamos, ¿no es cierto? Y en ese caso, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado la experiencia, o parientes, o amigos, qué sé yo, saben que, por ejemplo, en un estacionamiento, a veces algunos están protegidos por chapa o media sombra, y otros directamente a la intemperie. Y ahí en ese caso te hacen un precio diferencial, te dicen, por ejemplo, el auto bajo sombra, tanto, ¿no? Y a la intemperie, tanto, ¿sí? Entonces, sin duda, uno tampoco puede agarrar y poner un precio, digamos, al azar nomás, porque es cuando se empieza a tener problemas. Así que está bueno cuando hay referencia, digamos, ¿no? Y después, si no la hay, bueno, ahí es cuando a veces surge el problema y se tiene que recurrir a una encuesta y plantear hipótesis de cuánto uno podría estar, pero en muchos de los casos, como el que yo le estoy comentando, se da, digamos, ¿no? Y es bueno hacerlo a los fines de que, dicho vulgarmente, no vaya a fracasar, digamos, nuestra idea de ponerle un precio a un servicio y resulta que, bueno, uno queda descolocado, digamos, ¿no?, en ese marco así. Y por lo demás también creo que es un tema interesante, rico en varias cosas. En definitiva también por ahí resulta complejo quizás para alguien que no tiene la formación que pueden tener los que están cursando una carrera como ingeniería, y bueno, y sea necesario aclarar un poquito más, digamos, ¿no? Pero está bueno, Matías, el trabajo. Gracias. ¿Cuánto tiempo nos queda, profe? Ahí se incorporó Lauman. Porque el trabajo que tenemos con mi grupo, el grupo 2, se relaciona bastante con lo que estaba hablando Matías. Bueno, igualmente este es un buen avance de este tema, bueno, que ya lo hemos venido tratando en diferentes momentos, presenciales o virtuales, que son los, bueno, justamente la valoración de los servicios ecosistémicos, ¿no? La valoración de la calidad ambiental, la valoración del medio ambiente, como dice Tomasini. ¿Qué da valor al ambiente? ¿Se acuerdan? ¿Por qué valorar el ambiente? Y bueno, el desarrollo de estos métodos trata de darle un valor económico, pensando en que ese valor luego va a servir como referencia para proponer alguna estrategia para la conservación. O sea, el objetivo último es la conservación y la restauración de los ecosistemas que, bien sabemos, nos brindan múltiples servicios ecosistémicos. ¿Se incorporó Lauman? Sí. Buenas tardes, Eduardo. Luis. Tiene muteado. Y igualmente esta presentación significa un avance en el tratamiento de esos métodos, y seguramente en las clases presenciales vamos a volver a insistir, porque justamente nuestra asignatura gira mucho alrededor de esto, ¿no? Primero tuvimos que, bueno, tenemos que conocer los servicios ecosistémicos, los ecosistemas,
de qué se trata la valoración y de qué se trata también el diseño de esquemas de compensación de los servicios ecosistémicos que nos brindan a la sociedad y al hombre justamente el ambiente y los ecosistemas, ¿no? Justamente, bueno, me viene a la memoria de que en estos días la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones sancionó una nueva ley sobre humedales, ¿no? Para la conservación y la restauración de humedales, dándole de esa manera una gran importancia a estos ecosistemas que muchas veces es desvalorizado por nosotros, por la sociedad, y por lo tanto está la opinión de que son terrenos que hay que drenar y recuperar para otras actividades más productivas, entre comillas. Cuando lo que tenemos que, nos falta mucho educarnos ambientalmente para saber y, ¿por qué no?, divulgar que esos ecosistemas cumplen una función muy importante en la calidad ambiental para la sociedad y para el hombre. Por ejemplo, son reservorios de agua. O sea que si secamos los humedales, vamos a seguir experimentando cada vez situaciones graves de disminución de caudal, de falta de almacenamiento de agua en el ecosistema, como en el suelo. Y bueno, por eso es que tenemos que tomar rápidamente conciencia, porque en esos ecosistemas también encontramos una biodiversidad única que por ahí no existe en otros tipos de ecosistemas. Entonces, eso también. O sea que brindan múltiples servicios ecosistémicos. Entonces tenemos que aprender a valorar, a valorizar, porque llega un momento a los propietarios de ese ecosistema tenemos que compensarles. ¿Cuánto le compensamos? ¿Con cómo? ¿Con qué? ¿De qué manera? Entonces, a través sobre todos estos temas giran el tema que estamos tratando en esta asignatura. Entonces, sin duda, en la clase siguiente o en las que vienen, vamos a insistir un poco más, además de seguir con las presentaciones de los otros grupos, con los métodos de valoración. Y por ahí ver un poquito más el método de valoración contingente, porque a veces es el único método que se puede aplicar en determinadas situaciones, como por ejemplo si queremos valorar económicamente los servicios hidrológicos de una cuenca hidrográfica, ¿no? No podríamos aplicar los otros métodos de evaluación hedónica o evaluación, como decía Matías, ¿cuál era el otro? Ya me olvidé. Evaluación hedónica, costo de viaje o reemplazo de sustitución de bienes y servicios, ¿no? En este caso, sustitución de bienes y servicios sería algo así como ¿cuánto nos cuesta sustituir eso que se perdería si transformamos un ecosistema a otro uso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta sustituir, ¿no? Entonces, como decía, retomando el hilo de la conversación, el método de evaluación contingente en algunos casos, claro, como todos los otros métodos también bien aplicado, puede servir para estimar un valor, una disposición a pagar sobre los servicios entonces ecosistémicos en esos casos que mencioné, ¿no? Entonces ahora, si no hay algún otro comentario a ver, Mario, ¿querés comentar algo sobre la presentación reciente? Sí,
Yo en realidad más que comentar quería consultar con Matías. Yo no, a mí no me quedó muy claro cómo lo va a hacer el trabajo en realidad por el hecho de que sí, en cuanto a la reducción, o sea, los beneficios ambientales que brindan y eso cómo repercute en menores costos, por ejemplo, por la mejor sanidad en el ganado. Pero cómo lo van a llevar a cabo? El método, es decir, materiales y método, eh, esa parte que es importante. A ver, Definir todavía no eso. tenemos, a ver, todavía no tenemos bien decidido qué beneficio o externalidad positiva vamos a analizar en nuestro trabajo integrador acerca de los escarabajos extracoleros. Porque la verdad, eh, son bastantes. Eh, uno por ahí de los beneficios que teníamos era el aumento de la fertilidad mediada por el aceleramiento del ciclo de los nutrientes dentro del suelo, por el tema del enterramiento de la bosta, la mejor estructuración del suelo. En ese caso, se medirían dos parcelas, uno con presencia de escarabajos estricoleros, otro sin, y mediríamos como tal la producción de materia seca por unidad de área. Ah, ok, ok. Esa En el sería caso, ya, digamos, esa sería una idea concreta, digamos, que lo van a llevar a cabo. esa es una de las opciones que podríamos llegar a utilizarla. Es la que por ahí yo estaba más pensando. Mi compañero creo que tiene otra. Así que bueno, vamos a terminar de digerir cuál vamos a utilizar y ahí vamos a seguirle para adelante. Sí, yo entendí que Matías, de alguna manera, cuando fue analizando este artículo y preparando la presentación, relacionaba con el tema del trabajo final, ¿no? Entonces, a ver cuáles de estos métodos podríamos utilizar, cuál podría ser más aproximado al caso que nos trata. Eh, Igualmente vamos a tener una instancia a partir de cuando terminemos con estas presentaciones de artículos que nos da de alguna manera una base teórica. Vamos a empezar a pedirle ya a los grupos que presenten el avance de los trabajos que están realizando, ¿cierto? Dado que antes de terminar la cursada tienen que presentar en una especie de jornada para compartir entre todos en clases presenciales o virtuales ya el trabajo final. Entonces, y de alguna manera me gustó eso de que, me gustó también, entre muchas otras cosas, además de la presentación en sí, que relacionó, digamos, el trabajo final que ellos están trabajando. Y rápidamente lo que interpreté es que lo que ellos quieren aplicar de alguna manera, a ver cuánto se perdería o se ganaría al transformar un ecosistema que beneficie a la diversidad de escarabajos, la presencia, la conservación del hábitat de los escarabajos, tal vez contado por el número de individuos y demás, y cuánto se perdería si ese ecosistema se transforma y entonces la población de escarabajos va a disminuir y por lo tanto el trabajo que ellos realizan y por lo tanto también la pérdida o ganancia de la capacidad nutritiva de los suelos y demás. Y bueno, tal vez ellos no van a poder en este corto tiempo definir todas esas variables de valoración, ¿no es cierto?, de servicio ecosistémico en este caso, pero pueden llegar a estimar algunos valores y por ahí proponer algún método para continuar con este tipo de investigación. O sea, tener una idea de qué pasos habría que seguir para hacer mejores determinaciones. Y como yo les dije, como les dijimos, los profesores les dijimos en las primeras clases, que son temas que ustedes por ahí podrían tomar y, ¿por qué no?, seguir con estos temas.
para un trabajo final de la carrera de grado, para un posgrado, ¿no? Una maestría o inclusive un doctorado, porque ustedes vieron que hay grupos de doctores que han investigado sobre estos temas. Eso es con relación entonces a la presentación de Matías. ¿Algo más, Gabriel? No, yo también la consulta es para que ya se apunte al caso concreto, porque los escarabajos tienen o llevan a cabo varias acciones y entre ellas, por supuesto, nos brindan varios servicios, pero la idea es focalizar en yo diría uno por lo menos, en el corto tiempo que tienen, y a partir de eso hacer una recomendación de qué otra variable se debería estudiar en el futuro. Al definir esa, por lo menos una variable, entonces definir qué metodología van a usar, porque pasa rápido el tiempo. O sea, tienen muchos beneficios, eso ya sabemos, por bibliografía, pero apuntando a algo específico, digamos. Por eso iba mi consulta, digamos, a qué iba directamente. Perfecto. Bueno, igualmente más tarde van a tener oportunidad. Pero de todas maneras me gustó, Matías, la presentación, es que te felicito a vos y al grupo. Pero bueno, mi recomendación sería esa, que apunten a una variable y después, en función de esa, o máximo dos, por el tiempo que tienen, que es muy corto, muy acotado, en función de eso, hagan una recomendación de qué otra variable sería importante para estudiar en el corto plazo. Buenísimo, buenísimo. Anotado. Gracias por el Muy aporte. bien. Gracias, Matías. Y a continuación, entonces, inmediatamente le damos lugar al grupo 2 para que también compartan con nosotros la presentación que han preparado. Así que si quieren compartir pantalla, estamos todos atentos. Yo voy a compartir, profe, pero esta reunión no se corta ahora enseguida. No, este es el Zoom de la facultad, así que tenemos hasta las 19. Ah, bueno. ¿Mis compañeros están por ahí? Sí, Cami, acá estamos. Bueno, me dicen si se ve porque se suele trabar y si pasa la filmina. ¿Se está escuchando Dale. bien? Falta ver compartir pantalla, ¿no? Ahí. Ahí está. Sí, Cami, se ve. Ahí está, perfecto. Ahí voy a mirar algo un segundo. Acá está. Presenten el tema como si fuera que están en un congreso. En modo presentación, Cami. Acá hay integrantes del curso que están en diversas disciplinas, así que vamos a estar todos muy atentos y dispuestos también a hacer aportes. Así que, bueno, adelante nomás. Sí. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 12 de José Gobi, pago por servicios ambientales, qué son y cómo funcionan. Nuestro grupo está conformado por Amarilla Camila, Walter Grau, Quiñones Cintia y Nelida, quien les habla. ¿Puedes cambiarle, Cami? Bueno, ¿qué son los PSA o pagos por servicios ambientales? Bueno, los pagos por servicios ambientales son aquellos planes o aquellos proyectos que pueden actuar como un incentivo para promover a la conservación de los ecosistemas, además de los bienes y los servicios públicos que ellos, ¿no es cierto?, nos proveen, en comparación con el enfoque de comando y control, de referencia. Al mismo tiempo, los pagos por servicios ambientales podrían generar por ahí nuevas fuentes de ingreso para la población rural. Siguiente. Bueno, el pago por servicio ambiental tradicional tiene una cierta estructura o unas ciertas características y son principalmente tres. El componente 1 resalta que hay que recaudar y manejar los fondos de los beneficiarios, ¿no es cierto?,
La operación del componente requiere principalmente la identificación del servicio ecosistémico que puede ser demandado, ¿no es cierto?, en ese momento. La identificación es de quiénes son esos beneficiarios y las formas de contactar con ellos. Y el objetivo, bueno, principal del mismo es asegurar un flujo continuo, estable de ingresos para la sustentabilidad financiera de este sistema a largo plazo, ¿no es cierto? Y el componente 2 consiste en un mecanismo de pago para entregar los fondos a los proveedores que generan estos servicios ambientales. Y en este caso, las transacciones con los proveedores por lo común se manejan por ahí a través de un contrato, eso que casi siempre mencionábamos en las clases también. Y un componente final que es la administración, ¿no es cierto?, de una estructura organizativa que tiene que supervisar el funcionamiento del sistema de pago por servicio ambiental en su conjunto. Esta estructura organizativa puede ser tanto a nivel local como a nivel nacional, dependiendo, ¿no es cierto? Listo, Cami. Bueno, ¿qué servicios ambientales se pueden pagar? Si bien se reconoce hoy en día que los ecosistemas nos proveen numerosos servicios ambientales, ¿no es cierto? La mayoría de los esquemas de pagos por servicios ambientales están relacionados con el desarrollo de mercados para 4 servicios ambientales, que serían la protección de recursos hídricos, la protección de la biodiversidad, la captura del carbono y la belleza escénica. Pero esto no implica que otros servicios ambientales aparte puedan ser comercializados por medio de estos sistemas de pagos por servicios ambientales. Y sin embargo, la mayor disponibilidad a pagar por parte de los beneficiarios de estos servicios ambientales se observó con una mayor demanda, digamos, en estos 4. Pero a su vez también existen diferencias en el alcance que tienen cada una, como dijo Nelly, en el alcance geográfico, en la composición de la demanda y el nivel de organización de cada uno por los mercados de dichos servicios. Por ejemplo, los mercados para el recurso hídrico, por lo general, es local, ya que las transacciones de este servicio se efectúan en el ámbito de una cuenca hidrográfica y la demanda se representa por los beneficiarios que están aguas abajo, que serían las comunidades, los agricultores, los generadores de la energía eléctrica, que están fácilmente identificables, digamos, y que se organizan de una manera correcta. Y estas características de la demanda, junto al efecto local de los servicios en términos de bienestar para los destinatarios, logran facilitar de cierta manera la movilización de los mismos para participar en los esquemas de los pagos por servicios ambientales. Los mercados de biodiversidad, por otra parte, pueden ser locales, pero también pueden ser nacionales o internacionales. Aunque los compradores en su mayoría son globales, por ejemplo, las fundaciones gubernamentales, las ONG, los consumidores de países desarrollados. Los mercados de los sistemas ambientales de captura del carbono son especialmente, o sea, tienen carácter global y en extremo competitivos, dada la cantidad de oferentes y opciones de inversión que poseen los beneficiarios. El mercado de la captura del carbono tiene una particularidad, ya que está sujeto en gran medida a las reglas que establece un protocolo de Kioto, y su desarrollo se encuentra en rápida expansión. Para recordarles un poco, el protocolo de Kioto es un protocolo de convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y un acuerdo internacional que tiene como objetivo reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Para el pago de servicios por belleza escénica, existen mercados nacionales e internacionales. La demanda
se constituye por empresas de ecoturismo y de agroturismo. Y los mercados asociados a la belleza escénica son los menos desarrollados y enfrentan muchas restricciones, en particular por la falta de voluntad del pago de las empresas turísticas. Ahora bien, hablando del monto del pago, que es una de las problemáticas más frecuentes, para los proveedores de los servicios ambientales, o sea, para que estos proveedores estén de acuerdo, estén dispuestos a participar en un esquema de pago por servicios ambientales, los montos de pagos a recibir por estos tienen que cumplir como mínimo la compensación del costo de conservación y el costo de oportunidad de los usos de tierra resignados. Y a su vez, para que los beneficiarios de los sistemas ambientales estén dispuestos a participar, el monto tiene que ser como máximo la máxima disponibilidad de pago que posean. En términos generales, digamos, el monto del pago de un servicio estaría enmarcado, digamos, entre una negociación entre los proveedores y los beneficiarios. Y para asegurarnos de que el precio sea el correcto, que es lo que estaba explicando mi compañero Matías, que no siempre se le puede dar un precio a un servicio como la sombra o algo así, y si no existe una referencia en el mercado, como sí la hay, por ejemplo, para el carbono, se tiene que hacer un análisis de los costos, de los beneficios y de la distribución de esos servicios. Ahora sí. Ahí se escucha porque no veo acá si Yo escucho también. Okay. Bueno, para hablar un poco acerca del estado de desarrollo de los PCA, primero vamos a hablar como a nivel general. En los últimos años nos decía el artículo que hubo un avance en la implementación de los servicios ambientales, pero especialmente en todo lo que es América Latina, en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, fue uno de los países con los que trabajamos, El Salvador, México, y los países en los que ahora recién está tomando mayor impulso vendrían a ser Argentina y Ecuador. Nos preguntamos entonces quién es el pionero en todo esto de los PSA, vendría a ser Costa Rica, con los pagos por servicios ambientales del FONAFIFO, a partir de 1997. Lo que había que hacer para participar de estos planes de manejos son generar justamente una estructura que esté elaborada, vamos a decir, o visada por un regente forestal, y firmar un contrato. Luego de la aprobación de ese contrato, recién empezaban a ponerlo en práctica, es decir, implementarlo y controlarlo o monitorearlo. También es importante destacar que no solamente se vela por el cuidado, la conservación de bosques, sino que también empieza a tomar peso el tema de la conservación de paisajes agropecuarios, donde, por ejemplo, está relacionado al trabajo de uno de los compañeros, que son los esquemas silvopastoriles integrados para el manejo de los ecosistemas justamente. Hablando un poco también del Estado en cuanto a el pago en sí, como nombraba mi compañero antes, muchos se preguntan cuánto es el monto. Para darles un ejemplo nomás, en Costa Rica, por 5 años y por hectárea, llegaba a tasar entre $200 y hasta 980. Eso cabe la pena destacar, digamos, que era en el año 2009, seguramente ahora es mucho más, que van teniendo en cuenta la inflación. Y con respecto al Estado en cuanto a los resultados que se obtuvieron ahí en Costa Rica, con, por ejemplo, la reducción del 40% de los pastos degradados, el incremento de la cobertura arbórea, mejoras en servicios hidrológicos y aumento también para hábitat de mucha biodiversidad y todo lo que eso trae consigo, digamos. Nos vamos al estado de desarrollo específico acá en Argentina. Sabemos que la ley 26.331 de presupuestos mínimos de conservación de bosques nativos es el marco, digamos, legal de implementar esos esquemas. Y que su intención
en sí apunta a promover el enriquecimiento, restauración, conservación y aprovechamiento racional y sustentable de los bosques nativos, precisamente. Por ahí algo para cerrar y que me llamó la atención del artículo en sí es que TACO tiene como una propuesta diferente donde establece como subcategorías. Como bien sabemos, la ley establece categorías: la roja, la amarilla y la verde. Y ellos tienen como unas adecuaciones a esta ley que permiten los usuarios o los que van a adherirse al plan sepan de antemano cuánto van a tasar o cobrar por sus servicios, vamos a decir. Y esos, digamos, son como pros que tienen ahí justamente en TACO. Esto sería el estado de desarrollo actual. Bien. En cuanto a la efectividad que tienen los pagos por servicios ambientales como una herramienta de conservación, el artículo nos dice que en ciertas ocasiones los sistemas por pagos por servicios ambientales pueden no ser la herramienta más adecuada para alcanzar los objetivos de la conservación que es propuesto, digamos, porque la aplicabilidad de los esquemas de pagos por servicios ambientales como herramienta de conservación depende mucho de la relación del costo y del beneficio para generar ese servicio ambiental. Entonces, las condiciones en las cuales estos esquemas resultan ser una herramienta óptima se da cuando el costo de oportunidad de conservación es bajo y los beneficios de conservación son altos. Por ejemplo, si tenemos el área de una cuenca para la protección de algún recurso hídrico que se encuentre bajo producción, pero el costo de oportunidad de destinarla exclusivamente para la generación de servicios ambientales es bajo, las posibilidades del éxito de emplear las herramientas del esquema de pagos por servicios ambientales para asegurar la generación del servicio es alta. Pero en una situación contraria, donde el costo de la oportunidad de la conservación es alto y los beneficios de conservación son bajos, entonces estos esquemas no serían la herramienta más adecuada a utilizar. Porque, como se mencionó antes, el objetivo central de un pago por servicio ambiental es hacer que los usos de la tierra que no son rentables, pero que son deseables desde una perspectiva de la sociedad, se transformen en rentables para los usuarios de la tierra. En este caso, por ejemplo, de una cuenca. Y algo que menciona el artículo es que estos pagos por servicios ambientales pueden presentar varios tipos de ineficiencias en la implementación, como ser el caso de la falta de adicionalidad, la fuga, la falta de permanencia, de focalización y de generación de incentivos perversos. Ahora paso a explicarles cada uno. Todavía no terminé. Para que quede bien completa la idea, digamos. La falta de adicionalidad hace referencia a la situación de pagar por usos de la tierra que serían mantenidos o adoptados de cualquier manera. Y esto resulta en una ineficiencia financiera del esquema porque se consumen fondos que podrían haber sido utilizados donde sin la presencia de un pago existe un riesgo elevado de la pérdida del uso que generan esos servicios. La fuga, por otro lado, se refiere al desplazamiento inadvertido de las actividades que resulta en la pérdida de servicios ambientales en áreas geográficas fuera de la zona de intervención de los pagos por servicios ambientales. Y esta fuga puede ser tanto directa como indirecta. En forma directa se da cuando la conservación de los bosques bajo un sistema de PCA desplaza las actividades destructivas a otras áreas forestadas. Y en forma indirecta ocurre cuando el retiro de las áreas para la conservación conlleva un incremento de los precios de los productos forestales o agrícolas también. La falta de permanencia se refiere a la habilidad que tienen los pagos por servicios ambientales para lograr los objetivos de asegurar la provisión de esos servicios después de un periodo de pago. O sea,
Si los fondos para financiar el mismo no son sustentables o no están asegurados a largo plazo, o sea, lo que queremos lograr, digamos, las expectativas de permanencia de los usos de la tierra de interés para la generación de los servicios ambientales después de que los pagos finalicen pueden ser mínimos. Y por último, en el diseño de un esquema de pago por servicio ambiental, que se tiene que mencionar, se tiene que evitar la generación de incentivos perversos, que sería cuando no se compensa o no se paga de alguna manera las áreas preexistentes en el lugar. Y para que se entienda bien la idea de qué es un incentivo perverso, yo me tuve que buscar el trabajo o sea, hice el trabajo de buscar qué significa un incentivo perverso, y son todos aquellos que tienen un tipo de consecuencia imprevista y que tiene un resultado no intencionado, que usualmente es negativo y que va en contra de los intereses de estos esquemas. Ahora sí. Bueno, con respecto a los efectos ambientales que son producidos gracias a los pagos por servicios ambientales, ¿no es cierto? Como para cerrar ya todo lo mencionado por mis compañeros, los que más fueron estudiados, digamos, o los que más se ven a simple vista, em, se trata de la recuperación forestal, de la cobertura forestal más precisamente, de la recuperación de áreas degradadas, también la reducción en la conservación de bosques, áreas agrícolas y de pastura, el uso de tierra más amigable con el medio ambiente. Es decir, la implementación de usos que se le puede dar a la tierra de forma más amigable, digamos, con el medio ambiente, que es lo que busca, en síntesis, estos pagos por servicios ambientales, ¿no es cierto? Traer un beneficio y que sea visible. Por ahí, un aspecto que falta pulir, según leímos en el artículo, con respecto a esto de los efectos, es el estudio en la relación entre el uso de la tierra compensado y la generación de los servicios ambientales. Es como, no sé si es como un error o una deficiencia, pero es algo que todavía falta ver. También otro efecto que en este caso sería más económico, como decía Walter, es controlar y monitorear el contrato que se haga con respecto al pago. Y en donde vemos más esto es en los pagos por servicios ambientales que estén orientados a la parte hídrica. Es donde más falta, digamos, eh, estudiar o ver. Pasarle nomás vuelta. No pasa, ¿será que es el último? Mm. Ah, sí, Cami, ese es el último. No Ah, sé si llegaron a la conclusión. no, Cerramos nosotros. íbamos a decir así nomás. Ah, bueno, bueno. No sé, ¿quieren decir ustedes? O por ahí podemos hacer una conclusión de manera grupal también, con lo que los O sea, comentarios. nosotros estábamos charlando en WhatsApp nomás, porque estábamos pensando si poner o no una conclusión, y ahí los chicos decían que por ahí, con respecto a la parte de los efectos, Sin ya agregó parte de lo que se pensaba, de lo que falta pulir, después con respecto a que en Argentina esto recién está empezando a implementarse, y que por ahí la difusión no vendría nada mal, como dar a conocer a la sociedad qué es esto. Por ahí muchos ni desconocen, la gran mayoría todavía desconoce lo que es. Y generando esa publicidad se puede lograr captar más adherentes. Esas cosas. Muy bien. ¿Y algo más por parte del grupo?
Entonces ya dan por finalizado la presentación. Sí, ahí si a alguno le quedó algo por preguntar o algo así. Muy bien. Antes que nada, felicitaciones por la excelente presentación de este tema bastante integrador con relación al título de esta asignatura que estamos desarrollando: valoración y diseño de esquemas de compensación por servicio ecosistémico, donde José Agobi ha tratado de alguna manera en ese artículo, que está incluido en un libro del INTA, que también es todo un libro que es sobre pago por servicios ambientales, que está en el aula virtual. O sea, está este artículo que es la número 12, pero hay también muchos otros artículos sobre diferentes temáticas relacionados con pago por servicios ecosistémicos, de otros ecosistemas, de ecosistemas particulares. Así que no se olviden de que tienen esa rica bibliografía disponible, como también otro libro de la Universidad Nacional de La Plata. También que seguramente vamos a seleccionar algún artículo de ese libro también sobre pago por servicios ecosistémicos. Todo un libro digital que está en el aula virtual y que ustedes tienen disponible para consultar. Y no se olviden que nosotros solamente le damos la punta del ovillo, o sea, hay que desenredar todo lo demás, porque es todo un tema que se viene, como ustedes ven, es integrador, es interdisciplinario, interinstitucional, ¿no? En el marco del desarrollo sostenible. O sea, este es un tema que está dando, como ustedes mismos dijeron, de qué hablar. Y bueno, es una propuesta reciente, en donde, como ustedes también dijeron, Costa Rica es pionero, digamos, en la implementación de estos sistemas de pago por servicios ecosistémicos, y que muchos otros países han ido también trabajando en el mismo sentido, incluyendo la Argentina. Nosotros estamos bastante bien, teniendo en cuenta que es una propuesta muy reciente. Ya tenemos un marco legal, tenemos una ley específica relacionada con los bosques, hay otras leyes nacionales que complementan todo este esquema, provinciales y también ordenanzas. Así que es toda una beta que nosotros tenemos que investigar y incursionar. Ustedes, si, como dijeron, estuvieron buscando un poco de información, cuando ponen, por ejemplo, pago por servicios ambientales o pago por servicios ecosistémicos o servicios ambientales o ecosistémicos, en el buscador de internet aparecen muchos artículos, ya sea del marco legal, ya sea el marco institucional, ya sea sobre valoración, ya sea sobre ecosistemas específicos. Pero bueno, reitero, esta es la punta del ovillo y seguramente ustedes van a desilvanar y van a llegar a, ¿por qué no?, a niveles mucho más elevados en el conocimiento de este tema y a la divulgación y a la propuesta, ¿por qué no?, a la sociedad, para la implementación, como ustedes mismos dijeron, los servicios, de los pagos por servicios ecosistémicos como una alternativa. No es la solución, pero es una buena alternativa para conservar el ecosistema y restaurar también el ecosistema. ¿Por qué no? Que en muchos casos tenemos que reconocer, muy degradados, ¿no? Ya sea a nivel local o regional o mundial también, ¿no? Y bueno, con relación a la presentación, me
gustó mucho que trabajaban en grupo, se nota. Todos participaron en la exposición también. Y bueno, para no extenderme más, me gustaría escuchar los comentarios de los otros, de las otras estudiantes y, por qué no, de los profesores presentes también sobre esta presentación. Profe, Sí, señor. Sí, Walter. algo que me resultó interesante cuando leíamos el artículo, a mí como que hubo una parte donde me faltó información cuando hablaba en cómo se paga los servicios ambientales. Entonces busqué en internet otro artículo que se llamaba Pagos por servicios ambientales en América Latina y el Caribe, que es es más o menos un resumen de lo que veníamos hablando. Y algo interesante es que no solamente se paga con plata, digamos. Dice que ese artículo nos dice que algunos tipos de pago pueden ser o en efectivo o con la ayuda en generación de empresas rurales más sostenibles y rentables, o con mejoras en los servicios públicos, creando centros educativos, clínicas, construcción de vías, incremento en la seguridad de los derechos de la tierra, el agua y el bosque, o impartiendo capacitaciones a las personas, digamos, sobre estos temas. Que no todo se paga con plata, digamos. Exactamente, Walter. No obstante, para implementar también todas esas otras modalidades, necesitamos tener una estimación del valor que la sociedad asigna a los ecosistemas por los servicios ambientales que ésta le brinda, ¿no? Necesitamos estimarlo, y de ahí la importancia de la valoración y también el diseño adecuado de esquemas de compensación a los propietarios, ¿no? Y si el que está administrando estos sistemas es el Estado, bueno, de alguna manera también redituar, como decía, a través de distintas formas, no solamente con pago, como bien decías, con dinero, sino también puede ser por la prestación de servicios, asistencia técnica, ¿por qué no por proveer plantines, asesoramiento, por ejemplo, ayudar a la conformación de alguna cooperativa de pequeños productores que tengan predios que puedan brindarle servicio ecosistémico, es decir, es muy diverso las posibilidades de pago, tanto monetario como de todas esas otras alternativas, ¿no? Por eso, en vez de decir pago por servicio ecosistémico, se está utilizando más la denominación esquemas de compensación. De alguna manera, compensar a los propietarios por los servicios ecosistémicos que brindan los predios a la sociedad, ¿no? O alguna empresa o algún particular, ¿no? Sí, muy interesante tu aporte, Walter, gracias. Eso me hace acordar cuando se trató la 26331, no sé si recuerdan, una parte del fondo que viene a la jurisdicción, el 70% es para los tenedores de tierra, pero la ley establecía que toda aquella superficie que eran menores a 10 hectáreas, que estaban en manos de pequeños productores o comunidades originarias, y que están haciendo un manejo que no es sustentable, la autoridad local de aplicación tiene que brindar el asesoramiento técnico para que esa actividad que están haciendo pase a ser sustentable, o le sugieran o le capaciten a que hagan otra actividad que sea sustentable y que no impacte negativamente en el área. Porque por ahí hay propiedades o hay parcelas, digamos, de uno o varios productores que están siendo manejadas bajo planes, por ejemplo, y en el medio hay un par de productores X
o comunidades que están haciendo un manejo no adecuado y están influyendo, digamos, negativamente. Entonces, una de las funciones era la capacitación, no el otorgamiento económico en este caso, sino la capacitación a esas personas, por ejemplo. Y ahí está un ejemplo claro de lo que vos mencionabas, Walter, con respecto al artículo, por ejemplo. Después lo que me pareció también interesante, por ahí aportando, es que muchos tenedores de parcelas, por ejemplo, que prestan servicios ambientales y que están bajo el régimen de PCA, por ahí lo ven también muchas veces. Está bueno el tema de hablarlo esto, el tema de la educación, porque muchas veces por ahí lo ven como una oferta económica. Ahí también hay que tener cuidado con eso, porque si solamente se está viendo que tengo que conservar por una cuestión monetaria, que también es el incentivo, uno de los incentivos, ¿qué va a pasar después cuando no está disponible ese incentivo económico? Entonces ahí es sumamente importante el tema de la educación ambiental, de la capacitación, y que realmente se entienda el concepto del por qué conservar, cuáles son los beneficios reales, tangibles, porque eso es lo que nos están brindando los servicios, los bosques, por ejemplo los bosques nativos, son los servicios, por ejemplo, las funciones, que no sea solamente del punto de vista económico, porque eso puede también traer cola en el sentido de que cuando no está más disponible el tema del incentivo o rédito económico, ¿qué pasará entonces? Entonces ahí viene la importancia de la educación ambiental. Eso. Está en silencio tu micrófono, Tony. O sea que cuando ya no hay más plata para pagar, digamos, hay que pagar de otra forma, ¿no? Con la educación. Claro, no es solamente una cuestión de plata, por eso en las consideraciones finales ahí habla un poco de que muchas veces se ve como oportunidad comercial, que no se transforme en eso, porque ¿qué va a pasar? Esa es una pregunta en realidad, puesta sobre la mesa. ¿Qué va a pasar si se acaba el dinero, por ejemplo? De ahí viene la importancia de entender todas estas cuestiones de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos, de acuerdo a las definiciones, ahora y en el futuro, por supuesto. Muy bien, Gabriel y Walter, gracias por sus aportes. ¿Algún otro aporte relacionado con este tema tan interesante? Julio. Y adherir a lo que ustedes están diciendo, lo dice Gabriel, inclusive el propio Walter, cuando él hace referencia a que estos documentos generalmente nos llevan, ¿no?, también a ampliar la información, y cuando él hablaba de decir, bueno, no entendía cómo yo podía entender, ¿no?, el pago por servicios ambientales, y bueno, y lo encontrás, ¿no?, en otro lugar. Entonces el objetivo de leer estos trabajos justamente es enriquecernos, para que cuando falte plata recurramos al sentido común. Es decir, ¿qué es más saludable? ¿Tomar agua contaminada o un agua limpia, digamos, que proviene de una naciente, un arroyo con cobertura, ¿no? ¿Qué es más saludable? Tener, no sé, zonas boscosas protegidas, que eso a la vez genera un aire, digamos, con abundante oxígeno, y que en definitiva contribuye a la salud, porque ¿cuál es la cuestión acá? Tomar agua contaminada, ¿qué implica, digamos, ¿no? Que nosotros seguramente nos vayamos a enfermar y que tengamos que comprar remedios. Fíjense cómo esto, si nosotros queremos hacer una equivalencia, quizás le estoy haciendo algo complejo, ¿no? Y ahí es donde viene justamente cuando falta plata, es decir, veamos, ¿en qué contribuye? Por ejemplo, resulta que hay una fábrica que produce fuente de trabajo, pero resulta que larga todo su efluente a un arroyo, ¿no? Y más abajo de ese arroyo se bañan chicos que no tienen acceso a agua potable. Entonces, está bien, estamos todo bien lo que trabajamos, qué sé yo, pero estamos largando el problema, digamos, a otra situación, ¿no? Es decir, en nuestras actitudes también está
el saber cómo nosotros, muchas veces, el conocimiento nos permite decir que no todo es plata, que varias veces se dijo que la capacitación, chicos, nosotros estamos en la universidad pública, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de ir a una escuelita y vayamos a decirle qué bueno que es plantar un árbol y por qué razón. Y una escuela secundaria, ¿por qué no, chicos, ávidos de decir, che, ¿por qué me dijeron a mí que no tengo que dejar la canilla abierta o tengo que tener presente que ese caño yo lo tengo que cerrar, ¿no? Porque está perdido. Y todos estos conocimientos los dan todos estos trabajos, por supuesto nosotros ya como profesionales, como técnicos, sin duda nos acotamos más al conocimiento, y por sobre todas las cosas también ya, Tony lo decía, Gabriel mismo, ya ustedes mismos, ¿no? La existencia de leyes, tienen un presupuesto detrás que, bueno, tratan de sustentar, digamos, un determinado proyecto, pero tienen que estar bien hecho el proyecto, digamos, ¿no? En donde, por sobre todas las cosas también, tanto la gente que va a llevar adelante el proyecto y el profesional que se va a hacer cargo de eso, lo haga como corresponde, digamos. Entonces, todo esto es bueno, y ese conocimiento, no solo que lo estamos adquiriendo, sino tenemos que tener ese gran gesto solidario, creo yo, de poder transmitirlo a los demás, digamos, ¿no? Para que sepan que todo esto existe, y bueno, y sin duda, cada vez más vamos a tender a cuidar nuestro ambiente, chicos, cuando nosotros les decimos por qué razón tenemos que cuidar la cobertura, ¿no?, de los bordes de los arroyos, y bueno, y ustedes lo están aprendiendo acá, digamos. Y esa es la idea, por eso inclusive, fíjense, nosotros también aprendemos como docentes cuando ustedes nos traen un caso, dicen, mira, en mi pueblo pasa esto, ¿viste? ¿No? Y yo creo que lo deberíamos resolver de esta manera. Y bueno, y ahí empezamos todos a opinar, y esto está bueno, y esto es lo importante, digamos, ¿no? Que no quede solo en nosotros, sino también que podamos transmitirlo afuera, digamos, y de hecho, ahora con el trabajo que ustedes están haciendo, o están leyendo, ¿no? Lo vamos a completar, digamos, ¿no? Eso. No sé, ahí... Excelente, Julio. Aporte de estudiantes es lo que necesitamos. Ajá, claro. Porque seguramente se está aprendiendo muchísimo, ¿no? Creo yo. No sé qué opinan ustedes a esta altura ya de... Estamos aprendiendo todo, entre todos. Este es un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene dos vías, no es solamente... De ida y vuelta. De ida y vuelta, sí. Ya no es más que el profesor enseña y los estudiantes aprenden, sino que nosotros también. Pero eso es algo natural en la vida, porque, por ejemplo, yo aprendí mucho de mis hijos, me enseñaban cosas, ¿verdad? Siendo padre, no es el que el padre enseña al hijo, sino que también uno aprende mucho de los hijos y del grupo familiar, de cada uno de los integrantes, tiene algo que, ¿no?, aprender y enseñar, ¿no? No es más el jefe de familia que sabe todo, y acá también es así. De manera no similar, pero eso es una analogía nada más. Tal vez no tenga nada que ver, pero el proceso es de enseñanza-aprendizaje que tiene dos carriles, ida y vuelta. Eso yo lo planteé desde un principio, que denominamos construcción grupal del conocimiento, ¿no? Así que estamos aprendiendo mucho también, por lo menos yo, no sé si los colegas también opinan lo mismo. Sí, sí, Tony, sí. Sí. Y los estudiantes, pueden agregar, seguramente que tomaron notas ahí mientras los compañeros exponían, y mientras tanto recordar que el martes en la clase presencial expone el grupo 3 y el grupo 5, como lo tengo allá acá
Anotado. Grupo 3, según tengo anotado, es Aquino, Natalia, Soledad, Cuña, Analía, Deni, Micaela, que va a exponer sobre la ley 16, número 103, antes ley 4520, que es sobre la ley provincial de ordenamiento territorial y de pago por servicio ecosistémico. Y el grupo 5, Parra, Gustavo, Esteban, Jansat, Walter, José, Lauman, Eduardo, Luis, Santos, Maximiliano, Andrés, que tengo todavía anotado mi lista original, y que va a exponer sobre la reglamentación de la ley anterior, de la ley 1216, número 103, antes 4520, así que les deseo buenas noches, como siempre, feliz fin de semana, y tal vez van a aprovechar para preparar bien, pero todavía no nos despedimos estos temas. ¿Están los representantes del grupo 3? Hola. Para confirmar. ¿Los ve? Al menos se los ve en pantalla, digamos. Ajá. Aquí en Natalia Soledad se encuentra, vamos a tomar lista. A ver a ti. Sole. Está así. Y Analía Cuña. Y Deni Micaela. Quizás está Natalia Aquino en representación del grupo. Ah, ¿y qué dice Natalia Soledad? No, bueno, digo una acotación. Ajá. No sé si... Pero no dice nada. Que sí, porque es parte del grupo. Claro. Sí, pero yo quería escuchar así. El martes, profe. Ah, sí. Claro, para el martes. Sí, sí. ¿Confirmado entonces el grupo 3? Sí, sí, para el martes está bien. Sí. ¿Y el grupo 5? ¿Confirmado? Yo también para programar, nosotros también tenemos que hacer una especie de agenda. Tony, ¿podrías repetir el grupo 5, los integrantes? Sí, profe, nosotros somos el grupo 5, estoy yo nomás. Parras y Dos Santos, ellos dejaron la materia. Ah, perfecto. Ah, lo habías comentado el otro día, eso sí. Sí, estamos Lauman y yo nomás. Así que, pero sí, el martes ponemos, no hay problema. Perfecto. Qué grande, sí me gusta, ¿eh? Bien. O sea, estamos firmes ahí, ¿no? Para el martes. Bueno. No sé si es firme, pero vamos a poner. Bueno, sí, tirate para arriba, más vale. Sí. No, lo que pasa es que las presentaciones de hoy pusieron una vara bastante elevada, entonces hay que tomar como referencia, ¿no? El desafío, ¿no? Bueno, con relación a la sustentabilidad de estos sistemas de pago por servicios ecosistémicos, me viene a la memoria que nuestra ley 26.031, que por ahí a veces medio como que nos sentimos un poco, bueno, no nos gustan las normas, pero por ahí no nos gustan también, ¿no? Pero de mi parte yo creo que cada vez que lo conozco más, es un buen marco, y como todo, un buen marco legal para implementar, para lograr la conservación y la restauración de los ecosistemas, que yo creo que a todos nos tiene que interesar, ¿no es cierto?, por los servicios ecosistémicos que nos brindan. Y entonces esta ley 26.331 es bastante abarcativo, bastante ingenioso, porque resulta que combina las estrategias de control y también la de pago, ¿no? La de compensación. Por un lado, dice, la categoría 1, rojo, tiene que estar sujeto a conservación por el alto valor de conservación que tiene.
rojo, ¿no? Entonces, por un lado ya está prohibiendo que se explote, que se modifique, que se utilice, que solamente puede servir para investigación, para ese tipo de uso. Hay que conservarlo, ¿no? Por ahí investigación o por ahí a lo mejor para otras actividades que no implique explotación de los recursos naturales de esos ecosistemas, categoría 1, y por otro lado la misma ley le da el mayor valor en cuanto a compensación, o sea, son los que van a recibir el pago más elevado, ¿no? Y lo mismo con la categoría amarilla, que sí permite cierta extracción de los recursos naturales, pero bajo un plan de ordenación, supervisado por profesionales idóneos, y recibe también un pago, permite un cierto grado de conservación bajo plan de ordenación, entonces, pero no la transformación a otros usos, o sea, se puede extraer recursos naturales, madera, algún otro recurso, ¿no? Siempre sujeto a un plan de ordenación aprobado por el organismo de aplicación y donde los profesionales responsables también son corresponsables ante el Estado de que se cumpla ese plan de ordenación aprobado por el organismo de aplicación. Entonces, por un lado, también en este segundo caso, prohíbe la transformación y por otro lado compensa también, ¿no? Con un valor menor que la categoría 1. Y la otra categoría, o sea que de esta manera asegura también la sustentabilidad y no que al cabo de 5 años, si hay un contrato por 5 años, por contrato de pago por servicio ecosistémico y después no se paga más, digamos, que ese ecosistema se transforma en otros usos. Entonces, de alguna manera también obliga, pero también compensa. Y seguramente ya aprendiendo de la experiencia, porque se promulgó en el 2007 y Costa Rica había promulgado en 1997, ¿no? O sea que pasó 10 años, ¿no? Ya observando a Costa Rica, me acuerdo que venían expertos de Costa Rica a exponer sobre las dificultades, sobre los avances y sobre los logros y sobre las dificultades que tenían. Entonces fuimos aprendiendo y sobre la base de todo eso se propuso y finalmente se promulgó y se reglamentó esta ley 26.331 que, como decíamos, es de aplicación directa a todas las jurisdicciones y que en el caso de Misiones, como vamos a ver en la clase que viene, sacó también su propia ley, adhiriéndose y agregando otros servicios ecosistémicos y otras modalidades de compensación. O sea que como enriqueciendo a la ley nacional, porque la ley nacional decía que es de aplicación, son los presupuestos mínimos y que las jurisdicciones pueden dictar normas, pero no para disminuir la ley nacional, sino para promoverla, ¿no? O sea, para que sean sus leyes superadoras. En cuanto a la conservación de los servicios de los ecosistemas que brindan servicios ecosistemas. Y en cuanto a la categoría, como vimos ya en otras oportunidades, y hoy también se mencionó, la verde, la categoría verde, la categoría 3, permite el cambio de uso, pero también sujeto a planes, ¿no?, que justifiquen el cambio de uso y que observen también las otras leyes vigentes, por ejemplo, conservación de los bosques protectores, todas las otras leyes de conservación, protectores y fajas ecológicas, aplicando pautas conservacionistas en la nueva actividad que se va a implementar, ¿no?
Y en este último caso no recibe compensación monetaria. O sea, autoriza y tal vez el martes podríamos ver unos mapas y bueno, son las áreas ya que en la categoría verde, la categoría 3, áreas que ya han sido transformadas antes. Entonces son las áreas agrícolas, son las áreas que están sobre la ruta 14, agropecuarias, sobre la ruta 12 también, que en la época de la colonia ya se desmontó, ¿no? Y son chacras y son, ¿no? Bueno, si tiene algún relicto de bosque nativo que haya presentado un plan de ordenamiento con lo que lleva también incluido una evaluación de impacto ambiental y es aprobado, bueno, sujeto a ese plan y a esa evaluación de impacto ambiental, se pueden realizar actividades ahí, pero ya en este caso no recibe compensación. Así que por ese lado, bueno, hay una cierta tranquilidad de que, digamos, aparte de los vaivenes, como los experimentamos diariamente de la economía y de las finanzas nacionales, no se pueden transformar esos ecosistemas categorizados como 1 y 2, o sea, rojo y amarillo, que cubre el mayor porcentaje de la superficie de la provincia, especialmente las áreas que coinciden con divisorias de agua, ¿no? Con las nacientes de las cuencas hidrográficas, ¿no? Como es de todos los bosques que están cubriendo la Sierra Central de Misiones, la Sierra de Limán, la Sierra de Victoria, ¿no? De todo eso, el corredor verde, o sea, viene, arranca ya en el Parque Nacional de Iguazú, Parque Provincial Uruguay, y va el corredor verde, bueno, hasta unir la Reserva de las Biosferas, ¿no? Y otros parques nacionales que están en están generalmente en la categoría entonces rojo y amarillo. A ver, le voy a admitir a Julio, que parece que salió y ahora vuelve a entrar. Bueno, de esta manera nos está agotando el tiempo, falta 3 minutos. Así que excelente presentación los dos y nos vemos el martes con las otras 2 presentaciones y otros temas que seguramente les vamos a proponer. Esperamos verles y verlas a todos el martes. Les deseo buenas noches. Ahora sí, feliz fin de semana y que disfruten y nos vemos el martes. Dale, nos vemos el día martes en la Facu. Saludos para todos y buen fin de. Chao, chao. Chao, Daniel. Chao a todos y a todas. Chao, chao. 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 Chao, Julio. Gracias. Gracias, colegas. A todos los estudiantes, los y las. Nos vemos.